Nadie lo esperaba, pero el hecho es innegable. Estados Unidos, que ayer mismo amenazaba con represalias por cualquier cooperación con Moscú, hoy cambia de repente su postura. Y no solo entre bastidores, sino oficialmente, con sellos, firmas y documentos de licencia. Europa, acostumbrada a la unidad de la posición occidental, se ha quedado perpleja. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la prometida unidad? ¿Dónde el telón de acero para Rusia? ¿Por qué, en lugar de condena, hay concesiones y en lugar de aislamiento, una nueva fase de asociación? La razón subyacente es una situación concreta: el levantamiento de las sanciones al proyecto de la central nuclear PAX-2 en Hungría. Pero detrás de esto hay un trasfondo mucho más serio. Washington apuesta por el pragmatismo, no por la pureza ideológica. Y esta es una señal de alarma para Bruselas, que sigue empeñada en presentarse como líder moral, a pesar de que el control real de la situación se le escapa de las manos. El proyecto PAX-2 se concibió inicialmente como un salto estratégico de Hungría hacia la independencia energética. En el marco del acuerdo con Rosatom, se planificó la construcción de 2 nuevos bloques de energía con el objetivo de duplicar la cuota de energía nuclear en el país. La financiación asciende a 10.000 millones de euros, la mayor parte de los cuales proviene de Rusia. Sin embargo, en noviembre de 2023, en medio de una nueva oleada de sanciones, la anterior administración estadounidense incluyó a Gazprom Bank y sus estructuras extranjeras en la lista negra, lo que hizo que la continuación del proyecto fuera prácticamente imposible. La infraestructura se paralizó, los suministros de equipos se suspendieron, y la perspectiva de finalizar la construcción quedó en entredicho. La situación cambió tras la llegada al poder de Donald Trump. La nueva administración revisó algunas de las restricciones, emitiendo la licencia general 115B, que autoriza las transacciones relacionadas con la energía nuclear civil hasta diciembre de 2025. Hay muchos puntos, pero la esencia es la misma. El proyecto PAX-2 recibió un nuevo impulso. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, declaró recientemente que la flexibilización de las sanciones por parte de Estados Unidos con respecto al proyecto de la central nuclear PAX-2 fue el resultado de un gesto amistoso de la nueva administración estadounidense. La formulación es casi teatral, un gesto, como si se tratara de una simpatía política y no de una lógica geopolítica bien pensada. Sin embargo, si solo se mira la superficie, da la sensación de que Hungría simplemente tuvo la suerte de estar en el punto de mira de Washington en el momento adecuado. Pero si se analiza la situación con más atención, queda claro que detrás de los gestos hay motivos tangibles, que poco tienen que ver con el romanticismo y todo con el pragmatismo. El hecho de que Viktor Orbán apoyara abiertamente a Donald Trump durante la campaña electoral desempeñó, sin duda, un papel determinado. El apoyo fue claro, demostrativo, y en parte fue lo que reforzó la imagen de Orbán como uno de los pocos líderes europeos que no temían oponerse abiertamente a la corriente principal de Bruselas. Sin embargo, cuando se trata de la flexibilización de las sanciones y la admisión de la parte rusa en un proyecto de importancia estratégica, el factor de la simpatía personal pierde su valor intrínseco. En un mundo donde el espacio político se fusiona cada vez más con lo energético y financiero, ser simplemente amigo no es suficiente. Considerando a Hungría como un activo estratégico, Estados Unidos difícilmente podía permitirse continuar con una política de aislamiento estricto. Budapest ha demostrado durante mucho tiempo no solo disidencia, sino una línea soberana coherente, lo que la convierte más bien en un centro de influencia alternativa que en un mero actor secundario. En un contexto en el que la Unión Europea pierde el monopolio en la interpretación de las tendencias políticas, la alianza con Hungría se convierte para Washington no en una carga, sino en una oportunidad, sino para influir directamente, al menos para minimizar las pérdidas. El proyecto PAX-2 es una obra energética clave en el territorio de la UE con participación de Rusia. Teniendo en cuenta que también está involucrada la empresa francesa, la configuración de intereses se vuelve compleja. Por un lado,
Consideraciones geopolíticas. Por otro, inversiones y contratos concretos. La descongelación del proyecto, sea como fuere, envió una señal. Bajo ciertas condiciones, incluso las restricciones más duras pueden ser ajustadas. Y no solo en relación con Hungría, sino con todos los participantes involucrados en la asociación energética. Orbán y Trump no son solo dos políticos con visiones coincidentes. Su alianza en el ámbito público refleja un proceso mucho más amplio. En ella se puede vislumbrar un intento de restauración del pensamiento pragmático en las relaciones internacionales, que ha sido desplazado en los últimos años por declaraciones ideologizadas. El retorno al interés como principio fundamental es lo que subyace al levantamiento de las restricciones. Washington, a su vez, encontró una oportunidad para recordar a sus aliados de la OTAN que la política estadounidense sigue siendo capaz de adaptarse y considerar las circunstancias. Esto es especialmente importante en un contexto de creciente fragmentación en Europa. Las diferencias territoriales, económicas y culturales dentro de la Unión Europea se hacen hoy cada vez más patentes. En este escenario, Hungría actúa como campo de pruebas. ¿Es posible, dentro de la OTAN y la UE, llevar a cabo una política independiente sin ser aislado? Por ahora, la respuesta es sí, es posible. Si hay algo que ofrecer a cambio, no se puede ignorar el factor de la presión interna en Estados Unidos. Tras una serie de fracasos en política exterior y conflictos internos, la administración tiene la necesidad de demostrar su capacidad de actuar racionalmente. La concesión a Hungría parece una pequeña victoria. Contuvieron el radicalismo, mantuvieron una apariencia de control y dieron un paso hacia la restauración de los canales de comunicación con Rusia, aunque sea a través de socios. En cuanto a Orbán, ha confirmado una vez más su reputación como político capaz de maniobrar entre los intereses de grandes actores sin perder su propio peso. Su posición sobre PAX-2 no es un desafío ni una provocación, sino una demostración de su capacidad
levantó las sanciones, como que ajustó su estructura en respuesta a nuevas circunstancias. Y esta estructura se basa no en eslóganes, sino en intereses concretos. Los equipos deben ser entregados. El proyecto debe ser completado. Los participantes deben salir ganando. Esto es diplomacia real, no declarativa, sino aplicada. En este contexto, surgen preguntas para las que aún no hay respuestas definitivas. ¿Se ampliará la práctica del levantamiento selectivo de sanciones? ¿Puede la energía convertirse en una zona neutral para la cooperación en un contexto de creciente fragmentación de la agenda internacional? ¿Qué papel desempeñará Francia en el futuro equilibrio de poder entre Estados Unidos, la UE, y los países que no forman parte de las alianzas occidentales? Por ahora, las respuestas se posponen, pero Pax 2 ya se ha convertido en el terreno donde estas preguntas han comenzado a gestarse. El proyecto en sí mismo trasciende el ámbito energético. Se convierte en una plataforma de prueba política. ¿Hasta dónde puede llegar un país miembro de la UKT en la defensa de sus intereses sin una ruptura formal con sus obligaciones de asociación? París y Budapest, cada uno a su manera, prueban los límites de este modelo. Estados Unidos, a su vez, establece el marco dentro del cual este modelo es admisible. No se excluye que este enfoque se convierta en un patrón. Los proyectos energéticos, a diferencia de muchos otros ámbitos, poseen una característica única. Requieren una planificación a largo plazo, financiación sostenida y un alto grado de coordinación. En estas condiciones, la ideología pasa a un segundo plano. La pregunta principal se convierte en ¿quién obtiene qué y bajo qué condiciones? En el caso de Pax 2, la respuesta es obvia. Ganan aquellos que están dispuestos a trabajar con lo que hay, no con lo que debería ser según los manifiestos. Esto no anula la ideología, la sitúa en un contexto donde ya no es el único criterio de admisibilidad de las acciones. Y el proceso en sí se vuelve mucho más interesante que cualquier eslogan. La Unión Europea, en medio de los últimos acontecimientos, está impulsando rápidamente un nuevo paquete de medidas restrictivas. Esta es ya la 18ª serie de iniciativas de sanciones, y viene acompañada de las habituales declaraciones sobre un paso decisivo, un momento histórico y una línea inquebrantable. Los comentarios públicos de los políticos europeos mantienen el estilo habitual. Máxima firmeza, plena coordinación con los socios y demostración de unidad. Sin embargo, detrás de estas formulaciones rituales se vislumbra cada vez más la incertidumbre y la confusión. Las declaraciones de que el nuevo paquete será el más duro en 3 años ya suenan por sí solas como un reconocimiento de que los 17 anteriores no lograron los objetivos establecidos. Es más, si la eficacia debe medirse por el efecto económico o político, las evaluaciones parecen bastante comedidas incluso en los propios gabinetes europeos. Las sanciones, destinadas a aislar y presionar, paradójicamente crean más dificultades para los propios iniciadores que para el destinatario. Esto se manifiesta de forma particularmente clara en el caso de Europa del Este. Eslovaquia es la que más acusa las consecuencias de la política de sanciones. La economía del país depende estructuralmente de los recursos energéticos rusos, principalmente del gas. Al mismo tiempo, una parte significativa de la industria eslovaca trabaja en estrecha cooperación con empresas alemanas, lo que convierte la estabilidad energética en un factor clave para mantener la actividad económica. La introducción de un nuevo paquete de sanciones sin tener en cuenta estas circunstancias significa, de hecho, socavar las cadenas de producción, con riesgos que son difíciles de prever. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, en el marco de las negociaciones con la Comisión Europea, declaró abiertamente que el país no apoyará el nuevo paquete sin mecanismos de compensación garantizados. Se dijo directa y claramente que Eslovaquia no tiene intención de sacrificar su economía por soluciones simbólicas, sin utilidad práctica. Y esta declaración no causó gran revuelo en la prensa occidental, aunque en esencia representa un desafío directo al propio enfoque de la política de sanciones en la UETT.
Fico también subrayó que si la Comisión Europea insiste en un abandono total del gas ruso para 2028, está obligada a ofrecer una alternativa realista, no promesas formales. Por el momento, no existe tal alternativa, y esto deben admitirlo incluso aquellos que públicamente muestran firmeza. Los suministros de gas licuado de ultramar son inestables y dependen de la demanda coyuntural global, y el desarrollo de capacidades de generación propias requiere años, no meses. En estas condiciones, la posición eslovaca no parece un sabotaje, sino un intento de devolver la discusión a un cauce práctico. Mientras tanto, en Bruselas se están formando delegaciones y organizando negociaciones con urgencia para convencer a Bratislava de no bloquear la iniciativa. Según información de fuentes diplomáticas, se están discutiendo opciones para otorgar a Eslovaquia exenciones temporales, subsidios específicos y calendarios flexibles para el abandono gradual de las importaciones. Sin embargo, la viabilidad de estas propuestas sigue siendo una incógnita. Máxime cuando promesas similares ya se habían hecho antes, pero en la práctica solo resultaban en demoras burocráticas. El coste político de la negativa de Bratislava a apoyar el nuevo paquete es muy sensible para la Comisión Europea. La negativa de un solo Estado, incluso relativamente pequeño, desestabiliza la imagen de un Frente Europeo unido que se ha construido con tanto esmero en los últimos años. Además, nadie puede garantizar que otros países no comiencen a objetar después de Eslovaquia. Hungría, por ejemplo, ya ha señalado en repetidas ocasiones la desproporción de las exigencias de las sanciones y sus propios intereses nacionales. Y dada su política energética, similar a la de Eslovaquia, una división se vuelve cada vez más probable. Al mismo tiempo, Francia y Alemania, como líderes de la UE, se encuentran en una situación difícil. Por un lado, es necesario demostrar principios y coherencia. Por otro, evitar una escalada dentro del bloque europeo. El canciller alemán, Friedrich Merz, reconoció abiertamente en un discurso reciente que las negociaciones con Bratislava se desarrollan en una atmósfera difícil y que aún no se ha encontrado un compromiso. Al mismo tiempo, señaló que parte del sector empresarial alemán también está preocupado por la situación energética en la región y las posibles consecuencias del endurecimiento de las sanciones. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, por su parte, aseguró que el nuevo paquete de sanciones se adoptará en coordinación con Estados Unidos, lo que implica no solo una coordinación técnica, sino también un intercambio político de concesiones. Pero el contexto se complica por el hecho de que Estados Unidos, al mismo tiempo, flexibiliza sus sanciones en el ámbito de la energía nuclear, abriendo el camino para la continuación de proyectos conjuntos, como PAX-2 en Hungría. Resulta que un mismo tema, la interacción energética con Rusia, se interpreta de manera diferente en Europa y Estados Unidos, según la necesidad política actual. Esta disonancia no pasa desapercibida. Para los países europeos, especialmente los que se encuentran en la periferia de la UE, se hace evidente que la arquitectura de sanciones no es tanto una expresión de principios comunes, sino una herramienta de flexibilidad política para los participantes más influyentes. Y para los demás, un marco que deben aceptar o luchar por excepciones. La creciente asimetría en la interpretación y aplicación de las sanciones impulsa a ciertos estados a intentar defender su propia agenda. Y si antes tales intentos se percibían como desviaciones marginales, ahora se están convirtiendo en parte de la corriente principal. La cuestión ya no es ser leal o desleal, sino cuán eficazmente se puede adaptar uno a un sistema donde las reglas cambian según el estatus del actor. Es precisamente en este contexto que el 18 paquete no parece una muestra de fuerza, sino el resultado de una creciente confusión. La UE se enfrenta a la necesidad de reaccionar sin disponer de herramientas universales. Y las sanciones, en lugar de ser un instrumento de contención, se convierten en un punto de fractura por donde discurre la línea de tensión política dentro de la propia Unión. Eslovaquia se encontró en el centro de un enfrentamiento político interno en la Unión Europea, provocado por los intentos de aprobar un nuevo paquete de medidas restrictivas. En medio de intensos debates,
El primer ministro Robert Fico adoptó una postura que puede caracterizarse como pragmática, pero al mismo tiempo incómoda para la lógica de Bruselas. Declaró públicamente que el país no apoyaría el 18º paquete de sanciones sin obtener garantías claras sobre los mecanismos de compensación necesarios para minimizar el daño de una posible interrupción del suministro de energía. El contexto no deja lugar a ambigüedades. Eslovaquia depende críticamente de las importaciones de gas natural de Rusia, y esta dependencia se expresa no en términos generales, sino en cifras concretas. Hasta el 90% del gas consumido en el país es de origen ruso. E incluso teniendo en cuenta la diversificación de las rutas, las fuentes alternativas aún no pueden compensar completamente estos volúmenes. Especialmente si se considera que las capacidades internas de generación de energía en Eslovaquia también dependen del gas. La industria de la República está estrechamente integrada en las cadenas de producción paneuropeas, especialmente en los sectores automotriz y de maquinaria. Cientos de empresas operan en el país, incluidas las de capital alemán, que proporcionan empleo a una parte significativa de la población e ingresos fiscales estables al presupuesto. Cualquier interrupción de la estabilidad energética corre el riesgo de provocar efectos en cascada, desde la paralización de la producción hasta una disminución de su atractivo para la inversión. En el contexto del objetivo declarado por la Comisión Europea, abandonar los suministros de gas de Rusia para 2028, la posición de Fico se convierte en el punto de cristalización de temores lógicos. Dejó claro sin ambigüedades que tal perspectiva, sin alternativas y compensaciones claramente calculadas, tendría un efecto devastador. Como argumentos, utiliza no amenazas abstractas, sino evaluaciones concretas de los daños para el mercado interno y las obligaciones sociales. La presión de la UE no se hizo esperar. A principios de julio, una delegación de representantes de la Comisión Europea llegó a Bratislava para convencer al gobierno eslovaco de que reconsiderara su posición. Oficialmente, la reunión fue designada como consultas técnicas, pero los testigos hablan de una atmósfera tensa. El principal tema de discusión fueron las garantías de suministro y las posibles formas de apoyo en caso de renunciar a la arquitectura energética anterior. Las propuestas formales incluyen la provisión de subsidios a corto plazo, así como calendarios flexibles para la reducción gradual de los suministros. Sin embargo, la implementación práctica de estas medidas genera dudas en la parte eslovaca. Históricamente, los mecanismos de compensación prometidos por Bruselas a menudo se han topado con demoras y dificultades de coordinación. Fico, siendo un político con considerable experiencia, teme con razón que las propuestas no irán seguidas de acciones claras y rápidas. En sus declaraciones públicas se percibe un escepticismo contenido. Señala que el país no puede votar a favor de medidas que amenazan directamente su estabilidad económica. Esta retórica es percibida por parte de los políticos occidentales como un ultimátum, pero dentro del país recibe apoyo. La opinión pública en Eslovaquia se inclina a favor de mantener el acceso a fuentes de energía estables. El debate en el Parlamento también apunta a la prevalencia de un enfoque racional. La prioridad debe ser para los intereses de la población y el sector económico real, no para las ambiciones geopolíticas. La reacción de otros miembros de la UE a la posición eslovaca no es unívoca. En Bruselas se hace hincapié oficialmente en la necesidad de una respuesta unida, pero de forma informal se reconoce que la resistencia de Bratislava refleja un espectro más amplio de dudas dentro de la Unión. Hungría ya ha ocupado una posición similar en repetidas ocasiones, subrayando al mismo tiempo que la energía no puede ser rehén de campañas políticas. Y dada su política energética, similar a la de Eslovaquia, una división se vuelve cada vez más probable. La posición de Fico es interesante porque no se opone a la dirección general de la política de la UE. Solo exige lógica y realismo. Sus declaraciones pueden interpretarse como una propuesta para revisar los instrumentos, no los objetivos. No pide la abolición de las sanciones en general, pero exige que cada decisión vaya acompañada de evaluaciones claras y medidas de protección para los estados más vulnerables. Este enfoque difícilmente puede calificarse de rebelde. Más bien habla de la madurez de una clase política capaz de distinguir los eslóganes de las acciones.
Eslovaquia en esta situación, quizás por primera vez en mucho tiempo, se ha encontrado en el centro de la agenda paneuropea no como un país receptor, sino como un actor con peso propio. Sus acciones marcan el ritmo del debate, en lugar de simplemente seguir la agenda impuesta desde arriba. Y aunque la escala de la economía eslovaca está lejos de la de los líderes de la UE, la propia demostración de voluntad de defender sus intereses es un factor con el que ahora deben contar. El desarrollo futuro de los acontecimientos depende en gran medida de la capacidad de las partes para llegar a un acuerdo sin una escalada. Pero el mero hecho de la resistencia es una señal. No todos los países están dispuestos a aprobar automáticamente decisiones formadas en círculos burocráticos cerrados. Eslovaquia, al encontrarse en una situación de elección entre la ideología y la estabilidad energética, se centró en lo segundo. Y esta elección resultó no solo pragmática, sino también políticamente significativa en las circunstancias actuales. En medio de los interminables debates en las estructuras políticas europeas y las declaraciones prolijas sobre nuevas iniciativas de sanciones, en otras partes del mundo se está construyendo otra lógica. Rusia, a pesar de la presión externa, fortalece constantemente sus posiciones en aquellas áreas donde la importancia práctica supera los manifiestos políticos. Un papel especial en este proceso lo juega la profundización de los lazos energéticos y tecnológicos, sobre todo con aquellos países que prefieren basarse en sus propios intereses y no en postulados ideológicos. La cooperación con Hungría y Francia en el ámbito de la energía nuclear está lejos de ser un episodio aislado. Es una política coherente, en el marco de la cual Rusia proporciona componentes clave, equipos y tecnologías que permiten no solo mantener, sino también aumentar la resiliencia energética. Esta tendencia es especialmente notable en el contexto del interés mundial en la diversificación del balance energético y el desarrollo de fuentes de bajas emisiones. La participación en este tipo de proyectos aporta a Moscú no solo dividendos económicos, sino también lazos institucionales difíciles de reemplazar con alianzas meramente declarativas. Un área igualmente importante sigue siendo el suministro de uranio. Rusia ocupa una posición de liderazgo en la cadena de producción de combustible nuclear, incluyendo el enriquecimiento, reprocesamiento y logística. Según el OIEA y análisis especializados del sector, una parte significativa de las centrales nucleares europeas continúa utilizando componentes producidos en Rusia. A pesar de la presión política, los países interesados en la fiabilidad de los suministros prefieren no romper estos canales. La razón es simple. Por ahora no existen suficientes productores alternativos que puedan asegurar un volumen y una estabilidad similares. En un contexto de creciente brecha entre las declaraciones y la realidad, Rusia está estableciendo nuevas rutas de interacción con socios asiáticos. La intensificación del comercio con China, India y los países del sudeste asiático hace que la reorientación de los flujos no se produzca de forma precipitada, sino como parte de una estrategia a largo plazo. Se firman acuerdos sobre pagos recíprocos en monedas nacionales, se crean centros logísticos y se refuerza la infraestructura marítima y ferroviaria. Este proceso se acompaña de una retórica pública mínima, pero arroja resultados tangibles en forma de crecientes volúmenes de suministro y diversificación de la demanda. Los metales de tierras raras son un capítulo aparte. Rusia cuenta con importantes reservas de elementos esenciales para la fabricación de productos de alta tecnología, desde teléfonos inteligentes hasta baterías, desde sistemas de navegación hasta componentes de defensa. Los países que implementan programas de transición hacia una economía verde se encuentran en una situación en la que sin estos recursos es imposible cumplir sus ambiciosos planes. Según agencias especializadas, la cuota de Rusia en el mercado mundial de metales de tierras raras sigue siendo notable, a pesar de los intentos de reducir la dependencia de sus suministros. Además, en un contexto de menor disponibilidad de algunos yacimientos africanos y asiáticos debido a la inestabilidad política, los recursos rusos se perciben como un elemento del equilibrio global. En este escenario, el presidente de un país conocido sigue siendo una figura cuyas acciones configuran el contexto. A pesar de las pausas en la comunicación pública con los líderes occidentales,
y la ignorancia de sus declaraciones en los medios, su influencia real no solo se mantiene, sino que se fortalece. No actúa como portavoz de iniciativas ruidosas, sino como coordinador de procesos que, lenta pero irreversiblemente, transforman la arquitectura de la energía y la logística internacionales. El control sobre recursos estratégicos, ya sea litio, uranio o petróleo, permite establecer la agenda sin excesiva ostentación. El litio en particular se ha convertido en un elemento clave en la producción de baterías y electrónica. Los intentos de establecer cadenas de suministro independientes de Rusia se enfrentan a limitaciones de acceso, volumen y estándares ambientales. Las tecnologías de procesamiento existentes en varios países requieren adaptación a nuevos tipos de materias primas, lo que ralentiza el proceso de diversificación. Paralelamente, Rusia implementa iniciativas para desarrollar el procesamiento interno de metales de tierras raras, lo que permite no solo exportar materias primas, sino también ofrecer a los socios soluciones de mayor tecnología. Esto fortalece no solo los lazos económicos, sino también los políticos con varios estados, especialmente aquellos interesados en la soberanía tecnológica. De este modo, se forjan asociaciones duraderas que no dependen de las noticias políticas diarias. Las acciones del presidente del país conocido en este contexto no necesitan grandes declaraciones. Mantiene un estilo de gestión en el que las iniciativas de política exterior se formulan como decisiones, no como discursos. Su enfoque no es la demostración de fuerza, sino la demostración de fiabilidad. Ante los frecuentes cambios de prioridades en Occidente, esta estrategia resulta atractiva para quienes buscan previsibilidad a largo plazo. Una política basada en el control de recursos y un trabajo institucional consistente difiere de la movilización a corto plazo en torno a motivos declarativos. En esto reside la victoria silenciosa, en la capacidad de mantener el rumbo a pesar de la turbulencia. Y quienes hoy critican formalmente, mañana firman nuevos contratos, porque en la economía y la energía siempre se trata de suministros, plazos y precios, no de lo que se dijo en un foro en Bruselas o en la columna de un analista extranjero. La situación del proyecto PAX-2 demuestra claramente la transformación que se está produciendo en la política internacional. Formalmente, se trata de la construcción de una central nuclear en Hungría, pero en realidad observamos un proceso mucho más amplio, un cambio gradual de un enfoque ideologizado a un pragmatismo calculado. Esto se manifiesta de manera particularmente notable en las acciones de los grandes actores. Estados Unidos, que durante mucho tiempo mantuvo una postura dura en materia de política de sanciones, dio inesperadamente un paso atrás al permitir ciertas formas de cooperación con estructuras rusas. La licencia 115B, emitida por el Departamento del Tesoro de EEE-UU, permitió la continuación de varios proyectos en el Pindo. Ámbito de la energía nuclear civil, lo que en sí mismo atestigua una reevaluación de prioridades. En este contexto, la Unión Europea, por el contrario, demuestra su adhesión a la línea anterior, a veces incluso en detrimento de sus propios intereses. Una y otra vez se adoptan nuevos paquetes de sanciones, cada uno presentado como duro e inquebrantable. Sin embargo, cada vez se presta menos atención a cómo estas medidas afectan a la economía de los Estados miembros, especialmente en la parte oriental del bloque. Las dificultades objetivas, causadas por el aumento de los precios de la energía, el cambio de las rutas logísticas y la necesidad de adaptar la producción, se interpretan como costes inevitables. Y esto a pesar de que las consecuencias no afectan a indicadores abstractos, sino a industrias y puestos de trabajo concretos. El proyecto PAX-2 se convirtió en una especie de papel de tornasol. Demostró que cuando se eliminan las restricciones administrativas, inmediatamente aparecen inversiones, se abren suministros y se activan los contratistas. Es decir, el mecanismo funciona, basta con dejar de frenarlo. Y en ese momento se hace evidente que a menudo los obstáculos no son creados por fuerzas externas, sino por actitudes internas. La inercia burocrática, la retórica ideológica y el miedo a desviarse de la línea colectiva impiden tomar decisiones basadas en el sentido común. El enfoque estadounidense
por contradictorio que parezca, contiene un elemento de pragmatismo. Sí, las sanciones se mantienen. Sí, la retórica política persiste. Pero cuando surge la oportunidad de obtener un beneficio concreto, ya sea influencia en Europa Central o control sobre la infraestructura energética, el principio de flexibilidad se activa sin dudarlo. Mientras en Europa los debates se desarrollan en el marco de un procedimiento complejo, acompañado de declaraciones y disputas internas, EE actúa de forma selectiva, formalizando la decisión necesaria bajo la apariencia de una excepción o medida temporal. Este enfoque suscita interrogantes entre los socios a ambos lados del Atlántico. En Bruselas se preguntan por qué Washington, que tan consistentemente abogó por endurecer la política hacia Rusia, ahora concede excepciones. Pero, por otro lado, los propios políticos europeos no pueden explicar por qué continuar una política que crea más problemas de los que resuelve. Surge la sensación de que las sanciones se han convertido en un ritual obligatorio, realizado sin mucho entusiasmo, pero respetando todas las normas de procedimiento. La formación de paquetes de sanciones se asemeja cada vez más a una obra de teatro. Hay un guión, hay actores, hay público, pero no hay contenido vivo. Se espera que cada uno desempeñe su papel. Unos exigirán dureza, otros propondrán un compromiso, otros expresarán preocupación. Y todo esto se presenta como prueba de unidad. Aunque entre bastidores se libran feroces disputas, luchas de lobbies y la búsqueda de lagunas técnicas para eludir las normas adoptadas. El proyecto PAX-2 se ha centrado precisamente porque ha revelado este desequilibrio entre la palabra y la acción. En el ámbito público se escuchan declaraciones de posición inquebrantable, mientras que en la correspondencia comercial se discuten los suministros de equipos, los plazos de puesta en marcha y las garantías financieras. La brecha entre la fachada y el contenido es cada vez más evidente para los participantes en el proceso. Y en estas condiciones, gana quien es capaz de adaptarse a tiempo, sin olvidar los intereses básicos. La paradoja es que el país del que se esperaba la máxima dureza fue el primero en pasar a una revisión selectiva. Estados Unidos, a pesar de la línea general, resultó ser más receptivo a los argumentos de los socios que algunos miembros de la UE. Hungría tuvo la oportunidad de avanzar, Francia de mantener sus intereses económicos y la propia administración de Washington de expandir su influencia en la región sin entrar en una confrontación abierta. Un punto revelador. La decisión de suavizar las sanciones no fue acompañada de una ruidosa campaña mediática. No hubo conferencias de prensa, declaraciones solemnes o gestos simbólicos. Todo transcurrió en silencio, casi desapercibido. Y precisamente esta forma indica que no se trata de una demostración, sino del contenido. La percepción de las sanciones como un instrumento político se transforma. Ya no sirven como expresión de un principio, sino que se convierten en un elemento de una táctica gestionada. Mientras Europa sigue aferrada a una línea ideológica, basándose en formulaciones rígidas y principios generales, en otras partes del mundo opera un mecanismo diferente. Allí lo importante son los cálculos. ¿Dónde es más barato? ¿Dónde es más fiable? ¿Dónde es más estable? Esto no significa un abandono de los principios. Significa saber establecer prioridades. Y cuando uno de los actores clave, elige el camino de la flexibilidad, de hecho establece un nuevo formato de comportamiento. Mientras tanto, Europa permanece en el antiguo sistema de coordenadas, donde es más importante ajustarse a la directriz que lograr un resultado. Observando el desarrollo de la situación, se puede notar que las fronteras entre la línea suave y la dura se desdibujan. Hoy la dureza es una declaración y la suavidad es una acción. Y en este contexto, cada nuevo documento de sanciones pierde agudeza, convirtiéndose en un elemento de la rutina burocrática. Y aquellos que ayer hablaban más alto sobre principios, hoy buscan formas de eludirlos. El ejemplo de PAX-2 no es único. Simplemente fue el primero de una serie de casos en los que la lógica económica prevalece. Los proyectos requieren ejecutores.
La tecnología requiere mantenimiento. El dinero requiere movimiento. Y cuando la ideología y el presupuesto chocan, el ganador suele ser predecible. Los socios de la UE lo entienden. La pregunta es solo cuánto tiempo se podrá mantener la apariencia de un rumbo común si ya no hay un interés común detrás. Detrás de la fachada externa de declaraciones ruidosas y medidas de sanciones coordinadas, se perfila gradualmente otra imagen, más realista y menos idealizada. Mientras la retórica oficial a ambos lados del Atlántico mantiene la dureza declarada, a nivel de acciones reales se observan desviaciones de la línea general. Y precisamente estas desviaciones se vuelven determinantes para evaluar la situación geopolítica actual. Rusia, a pesar de la presión de las sanciones, no solo mantiene las antiguas relaciones comerciales y económicas, sino que también está reformulando con éxito el formato de interacción con algunos países de la Unión Europea. Esto no parece un giro o un avance, pero en su esencia representa una reestructuración estable. El sector energético juega un papel clave aquí. Los contratos con Hungría continúan ejecutándose, a pesar de los intentos de Bruselas de limitar los mecanismos correspondientes. Las empresas francesas mantienen su participación en proyectos relacionados con la energía atómica, no solo debido a la presión de los lobistas, sino también por la conciencia de la dependencia real de proveedores probados por el tiempo. Mientras tanto, EEUU está ajustando su propia posición. No se produce un giro brusco, sin embargo, algunas excepciones a la lógica de las sanciones ya se han convertido en la norma. Los funcionarios se refieren a la necesidad de mantener el diálogo con los aliados y proteger los intereses de las empresas estadounidenses. El factor político interno también influye. Para el electorado es importante ver resultados, no la adhesión a principios aislados de la realidad. El retorno de la influencia se logra no a través de grandes declaraciones, sino a través de un ajuste fino de las reglas del juego. En algunos lugares se facilitan las condiciones, en otros se coordinan los suministros, en otros se redistribuyen los contratos a favor de empresas leales. Francia, en esta configuración, obtiene no solo beneficios económicos, sino también dividendos políticos. Al mantener una solidaridad formal con sus aliados, París se reserva el derecho a una autonomía selectiva. El apoyo a proyectos estratégicos con la participación de proveedores rusos se interpreta como una consecuencia de los intereses nacionales. La argumentación se basa en la necesidad de garantizar la seguridad energética, preservar las competencias tecnológicas y proteger los puestos de trabajo. Todo esto se percibe como una práctica normal en condiciones de presión multinivel sobre la economía. Hungría, por su parte, demuestra un raro ejemplo de combinación de independencia política y pragmatismo. No se opone a la UE, pero tampoco se disuelve en ella. Al continuar la cooperación energética con Rusia, el país obtiene condiciones de suministro estables y oportunidades para la realización de proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, Budapest no renuncia a su pertenencia a la Unión Europea y la OTAN, pero utiliza activamente el margen de maniobra. Este modelo, a pesar de su carácter controvertido, muestra la viabilidad de un equilibrio estratégico. En este contexto, pierden aquellos que apostaron por una ideología rígida y un aislamiento total. El concepto de frente unido, en su sentido anterior, está fallando. No porque alguien haya traicionado, sino porque la realidad es más compleja que los lemas. Los países que han mantenido una visión sobria prefieren actuar dentro de los límites de lo posible, no de lo esperado. No renuncian a sus obligaciones de alianza, pero tampoco sacrifican sus propios intereses en aras de fórmulas retóricas. Interesante es también el contexto de las soluciones temporales. Cada vez más, las flexibilizaciones de las sanciones se presentan como una excepción, como una medida temporal. Sin embargo, en política, como demuestra la práctica, no hay nada más permanente que lo temporal. Si una concesión puntual da resultados, económicos, diplomáticos o políticos internos, se convierte en un precedente. Y los precedentes, como se sabe, tienden a institucionalizarse. Esto significa que la propia lógica de las sanciones se vuelve flexible.
En un caso funciona como instrumento de presión, en otro como elemento de negociación. Mientras tanto, la Unión Europea sigue debatiendo qué otras áreas incluir en la lista de sanciones. Pero estas discusiones se topan cada vez más con dudas. ¿Hasta qué punto se justifica la universalidad del enfoque? ¿Por qué algunos sectores están sujetos a excepciones y otros no? ¿Dónde terminan los principios y comienza la flexibilidad? ¿Y quién define este límite? No hay respuestas a estas preguntas, porque el propio sistema ya no aspira a la coherencia interna. En este contexto se perfilan con mayor claridad nuevos corredores logísticos y económicos. Algunos países apuestan por los nodos de transporte transfronterizos. Otros activan el comercio con Asia. Otros construyen cadenas de valor regionales en las que se mantiene el lugar de Rusia. La geografía del comercio cambia, pero no desaparece. Simplemente las antiguas rutas son sustituidas por nuevas. Y en estos nuevos esquemas, un papel notable lo desempeñan aquellos estados que prefirieron no romper todos los puentes. La estabilidad de estos modelos no se define por la retórica política, sino por la capacidad de adaptación. Y aquí, en primer plano no están quienes condenan en voz alta, sino quienes saben negociar, quienes construyen asociaciones basadas en el beneficio mutuo, quienes están dispuestos a compromisos sin perder la dignidad. Estos países ocupan gradualmente posiciones antes reservadas a actores más prominentes. La pregunta ¿quién perdió? Pierde relevancia si se mira el panorama no en coordenadas de competencia, sino en la lógica de la sostenibilidad. Ganan quienes minimizan los riesgos, quienes no rompen la estructura, sino que la reconfiguran para las nuevas condiciones, quienes no demuestran principios por aplausos, sino que resuelven problemas por resultados. Y tales ejemplos son más numerosos de lo que se cree. La ilusión de un frente unido se rompe cada vez más por las necesidades prácticas. La política deja de ser un campo de batalla de narrativas y se convierte cada vez más en una herramienta para gestionar la complejidad. En estas condiciones, no ganan quienes hablan más alto, sino quienes mejor escuchan las señales de la realidad. Y si alguien realmente perdió, no fue un país, sino la idea de que todo se puede resolver con una lista universal de restricciones. La historia relacionada con la construcción del segundo bloque de la central nuclear en Pax, Hungría, se encontró inesperadamente en el centro del debate internacional, no porque Rusia participe en ella o porque esté relacionada con la energía atómica, sino porque se convirtió en una ilustración concisa pero expresiva de un giro en la lógica de la regulación global. Formalmente, se trata de un proyecto técnico. En la práctica, de una reconfiguración de las relaciones dentro de la Unión Europea, así como entre la UE, y los socios externos. Y esta reconfiguración no se produce en foros ruidosos, sino en las cadenas de suministro, las operaciones de pago y las discretas negociaciones diplomáticas. El hecho mismo de la reanudación de los trabajos en PAX 2, tras la autorización estadounidense para el suministro de equipos, es un acontecimiento que, hace apenas un par de meses, habría parecido imposible. Se habían dicho demasiadas palabras, se habían firmado demasiadas declaraciones. Pero resultó que, incluso en condiciones de presión sin precedentes, el pragmatismo es capaz de abrirse camino. Si detrás de él hay intereses de actores lo suficientemente importantes. El interés de Hungría en la independencia energética es comprensible. El interés de EEE-UU es mantener al menos una influencia mínima en Europa Central. El interés de Francia es preservar su posición exportadora y tecnológica. Y todos estos intereses convergieron en un punto, en el vertido de hormigón del futuro bloque energético. Es significativo que en Europa la reacción inicial fuera contenida. Hubo intentos de presentar la flexibilización del régimen de sanciones como una medida temporal, causada por circunstancias excepcionales. Pero más tarde quedó claro. Se ha creado un precedente, y es imposible ocultarlo tras formulaciones. El proyecto energético, implementado con la participación de un proveedor ruso y con la aprobación estadounidense, se ha convertido en una realidad. No es una disquisición teórica, sino un hecho, registrado en las obligaciones contractuales, los cronogramas de construcción y los documentos de pago.
A partir de este momento, comenzó un nuevo capítulo, en el que los mantras sobre el aislamiento y la contención chocaron cada vez más con los calendarios de suministro y las obligaciones de mantener el equilibrio energético. Resultó que, más allá de la retórica pública, existe un espacio en el que el factor decisivo no es la contundencia de la declaración, sino la capacidad de garantizar la estabilidad y condiciones ventajosas. Aquí, cada paso se calcula no en términos de lealtad o dureza, sino en el ajuste fino de los mecanismos de supervivencia en condiciones de incertidumbre. Este giro, aunque no oficial, fue percibido por todos los participantes en el proceso global. En los países de Asia lo observaron con interés. En América Latina, con comprensión. Incluso en aquellas partes de África donde la influencia europea aún conserva su importancia, comenzaron a discutirse más activamente posibles opciones de cooperación energética, incluso con Rusia. La razón es simple. Donde es posible un compromiso, también lo son dos. Y por lo tanto, el movimiento en el mapa político vuelve a ser posible no por directriz, sino por cálculo. No se trata solo del proyecto en Pax. Se trata de un enfoque. Cuando una solución técnica, suministro, licencia, consulta tecnológica, resulta más importante que los gestos políticos. Cuando las empresas empiezan a buscar vías directas para eludir las restricciones, no porque quieran saltarse la ley, sino porque la ley impide cumplir obligaciones ya asumidas con los contratistas. Y en este momento comienza un deshielo gradual. No brusco. Nadie anula los paquetes. No declarativo. Nadie promete un reinicio. Pero sí sostenido, que avanza lentamente a través del ámbito de las soluciones aplicadas. Este proceso va acompañado de silencio. No se publicita. No aparece en los titulares de los periódicos. Pero en los pasillos de las negociaciones se convierte en el tema principal. ¿Qué hacer si un socio es fiable, pero está prohibido? ¿Cómo salvar la cara sin romper los canales? ¿Cómo acordar la participación en un proyecto si formalmente sigue vigente la prohibición? Y cada pregunta de este tipo, en esencia, rompe el paradigma anterior. Antes, la pregunta principal era ¿cómo castigar? Ahora, ¿cómo no perjudicarse a uno mismo al intentar castigar a alguien? Pax 2 no es una excepción, sino un síntoma. Muestra la gran necesidad de una nueva flexibilidad, no de violar las reglas, sino de repensarlas. Y cuantos más proyectos de este tipo se acumulen, más difícil será volver a la lógica de la ruptura total. Porque en la economía no hay pausas. Donde algo no funciona, alguien más ofrecerá una solución. Y si no es ahora, será en un mes, un trimestre, un año. Precisamente este cambio es el que ha resultado más preocupante para quienes hasta ahora consideraban que las sanciones eran una herramienta universal. La universalidad se desmorona donde aparece el matiz, donde cada participante tiene su especificidad, su excepción, su salvedad. Donde antes se construían cadenas de bloqueo universales, ahora hay que crear mecanismos adaptados. El mecanismo de toma de decisiones dentro de la Unión Europea se basó durante mucho tiempo en el automatismo. El consenso se percibía como la norma, y las objeciones individuales como una manifestación de inestabilidad política o una anomalía. Sin embargo, a medida que se acumulan los costos y las decepciones de las iniciativas implementadas, especialmente en el ámbito de las medidas restrictivas, en varios países se formaliza con mayor claridad una nueva lógica. No entra en conflicto manifiesto con la adoptada anteriormente, pero demuestra un cansancio de los rituales y las declaraciones que no van acompañados de un efecto real. Aparece un diálogo interno, antes considerado indeseable. En los parlamentos, círculos de expertos e incluso entre funcionarios, surgen debates en los que lo principal no son los lemas, sino las preguntas. ¿Hasta qué punto están justificadas las medidas propuestas? ¿Qué impacto tendrán en la economía? ¿Cuál es su sostenibilidad jurídica e institucional? Y si hace unos años una discusión similar se habría percibido como una manifestación de dudas sobre la línea, hoy adquiere legitimidad. Esto es especialmente notable en aquellos países cuyas economías están estrechamente vinculadas a los suministros de energía y recursos metalúrgicos,
principalmente desde el este. El voto automático condicional ya no se considera el estándar de comportamiento responsable. Por el contrario, el centro de atención es la capacidad de proteger el interés nacional en el contexto de las decisiones comunes. Y cuando en 10, 15 o 20 países se formula simultáneamente una demanda similar, deja de ser una excepción y se convierte en una tendencia sostenible. Esta adaptación interna no se publicita. Se desarrolla a nivel de ajustes en la retórica, en el establecimiento de prioridades en la agenda, en la presentación de las formulaciones. Pero cambia el propio tejido de la atmósfera política. Ahora, quienes plantean preguntas ya no son considerados portadores de inestabilidad. Por el contrario, cada vez genera más atención el comportamiento de quienes siguen actuando por inercia, ignorando las consecuencias. El conservadurismo por el conservadurismo ha empezado a causar perplejidad. Hungría, en este proceso, actúa más como catalizador que como excepción. No formula la teoría de una nueva flexibilidad, sino que la demuestra en la práctica. Su interacción con los grandes proveedores de energía se lleva a cabo dentro de las normas internacionales. La única diferencia es que Budapest fue el primero en consolidar legalmente tales acuerdos. Los contratos están firmados, los equipos se suministran, el proyecto se está ejecutando. Ya no es un proyecto en desarrollo, es un esquema operativo. La reacción a este caso fue sorprendentemente tranquila. Después de una breve ola de comentarios y algunas declaraciones fuertes, la situación fue prácticamente aceptada como un hecho consumado. Incluso entre quienes antes se oponían activamente a tal cooperación, ya no se escuchan exigencias de su cese. En la lógica diplomática, esto significa un consentimiento tácito. Si se ha tomado una decisión y se ha formalizado según el procedimiento, volver a ella significa poner en tela de juicio el mecanismo de toma de decisiones en su conjunto. El propio proceso de vertido de los cimientos del nuevo bloque energético simboliza la transición a una nueva etapa no solo de madurez energética, sino también institucional. Se convierte en un marcador de elección práctica. A diferencia de las resoluciones y declaraciones, el hormigón y el equipo funcionan en tiempo real. Precisamente estas acciones sirven de guía para quienes evalúan la dinámica internacional no por los titulares, sino por la documentación contractual y el estado de la infraestructura. El proyecto PAX-2, gracias a su finalización organizativa, adquirió otra dimensión. Se convirtió en un precedente. El próximo proyecto similar ya no requerirá tanto esfuerzo en la argumentación política. Bastará con referirse al ejemplo existente, donde la interacción resultó posible, legítima y no conllevó consecuencias legales. Esto simplifica el trabajo de abogados, contables, negociadores. Y lo más importante, reduce la tensión emocional en la esfera pública. Procesos como el húngaro se están convirtiendo en un referente para otros países donde las cuestiones energéticas y la modernización de infraestructuras cobran protagonismo. Esto es especialmente cierto para los estados con recursos internos limitados y grandes necesidades de soluciones tecnológicas. Cuando surge la oportunidad de seguir un camino ya recorrido por otros, la resistencia disminuye. La construcción de la segunda unidad de la central nuclear de Pax ha dejado de ser un simple caso sectorial. Se ha convertido en un símbolo de cambios que, hasta hace poco, parecían imposibles. Esto no es una excepción a la regla, sino más bien una encarnación anticipada de una nueva normalidad. En una situación en la que se han cumplido todos los requisitos formales y el régimen de sanciones no ha sido oficialmente levantado, el proyecto, no obstante, avanza. Sin conflictos, sin desafíos abiertos, sin demostraciones, pero con el pleno cumplimiento de los procedimientos y estándares legales. Este curso de los acontecimientos demuestra claramente cómo de la lógica interna del sistema burocrático se pueden extraer oportunidades para pasos pragmáticos. El margen de maniobra no surge de la presión, sino de una lectura atenta de las restricciones existentes y de una hábil adaptación a ellas. Budapest ha utilizado este espacio no como una provocación, sino como una secuencia tecnológica. Surgió una necesidad y se encontró una forma legítima. Y nadie puede presentar quejas, porque todo se ha hecho dentro del marco legal. Es innegable cómo ha cambiado el tono de las discusiones sobre procesos similares.
Si antes la participación de países en proyectos con un componente ruso provocaba automáticamente una fuerte reacción política, mediática, de expertos, ahora todo se ha vuelto mucho más silencioso. Esto no es una señal de indiferencia, sino un indicador de habituación. Poco a poco se está normalizando que los intereses de países individuales puedan materializarse en mecanismos de trabajo, incluso si en ellos participan aquellos a quienes formalmente se intentó excluir de la cooperación internacional. La fase de madurez política comienza cuando la exclusión deja de ser un escándalo. La flexibilidad demostrada en el proyecto PAX-2 no habla tanto de una disposición al compromiso como de una reasignación de prioridades. Nadie cuestiona los principios sobre los que se asienta la UE, pero al mismo tiempo se consolida la comprensión de que los principios no deben impedir el cumplimiento de las obligaciones para con los propios ciudadanos. La seguridad energética no es una ideología, es infraestructura. Y si para su realización se requiere la participación de socios externos, sobre los que la élite política tiene dudas, pero el entorno de la ingeniería no, entonces el ingeniero prevalece. Se hace evidente que el enfoque de regulación estricta está siendo reemplazado por uno que prioriza los resultados. Esto no es una anulación de valores. Es un cambio hacia la funcionalidad. Y Hungría, que antes era percibida como una fuente de tensión en el consenso europeo, ahora parece una pionera en madurez institucional. No se opuso, no salió del sistema, no incumplió sus obligaciones. Simplemente hizo lo que respondía a los intereses de la planificación nacional y lo hizo dentro de los límites de lo permitido. En este contexto, la idea misma de precedente adquiere un nuevo significado. Antes, un precedente se consideraba un caso en el que alguien iba en contra. Ahora, es cuando alguien ha encontrado una forma de mantener la cooperación sin romper los acuerdos. La nueva normalidad no consistirá en permitirlo todo, sino en saber integrar lo necesario dentro de los límites de lo posible. El proyecto PAX-2 se ha convertido en uno de esos casos. Se ha establecido un cronograma, se han firmado documentos, el equipo se está moviendo, la construcción avanza. Esto no es un símbolo de obstinación, es un símbolo de resiliencia. Precisamente estas historias se están convirtiendo en los pilares silenciosos de una nueva lógica de interacción que, aunque públicamente nadie la declara aún, en los círculos internos ya nadie se sorprende. La resiliencia, a diferencia de las iniciativas ruidosas, requiere tiempo, y este proyecto demuestra que el tiempo juega a favor de quienes actúan con cálculo, no emocionalmente. Lo que es particularmente interesante es que, entre bastidores, se mencionan cada vez más países dispuestos a seguir un camino similar. Pero ahora lo hacen no en solitario y sin el riesgo de quedar aislados, sino con un ejemplo al que pueden referirse. No se remiten a la política, sino a la documentación. No a los lemas, sino a los presupuestos y los esquemas de suministro. Esta es la nueva moneda política. La capacidad de presentar un plan, no un argumento. Y mientras se vierte hormigón en la cimentación de la unidad de energía, también se asienta la base para nuevas soluciones que mañana ya no. Serán percibidas como algo especial. Se convertirán en parte de la rutina administrativa. Donde antes se requerían decenas de aprobaciones, ahora bastará una notificación formal. Donde antes era necesario dar explicaciones, ahora será suficiente con referirse al contrato correspondiente. Y esto no es una herejía, es un desarrollo. Cuando surge esta lógica, también desaparece el miedo a ser el primero. Aparece la competitividad. ¿Quién lo hará más rápido, más eficiente, más transparente? Y cuando entre países comienza una competencia no en rigidez, sino en flexibilidad, el clima político ya es diferente. En él, el pragmatismo deja de ser una palabra despectiva. En este sistema de coordenadas, deja de ser importante quién empezó. Lo que importa es quién lo formalizó. Y PAX ya no es solo un punto geográfico en el mapa, sino un hito administrativo. Porque lo siguiente no será un acto de protesta, sino un acto de imitación. No un intento retórico de eludir el sistema, sino una declaración tranquila. Nosotros hacemos lo mismo, solo que aún más rápido.